Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, como siempre tenemos motivos de sobra para alabarte, para bendecirte, por tu paciencia, bondad y misericordia que nos muestras día con día, aunque indignos somos. Te damos gracias porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos que por medio de ella nos hagas aptos para participar de tu obra y de tu reino, para hacer la parte que nos corresponde, que seamos obedientes, que llevemos mucho fruto y que así tu nombre sea glorificado. Háblanos, Padre, a través de tu palabra. Concede que podamos estar atentos a pesar del calor y concentrarnos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Recordarán ustedes que cuando Pablo escribió esto, estaba en la cárcel, estaba encadenado. A eso se refieren las últimas palabras del versículo 16, dice: y no se avergonzó de mis cadenas. El apóstol Pablo estaba encadenado en la cárcel, estaba encerrado y era tratado como si fuera un malhechor. Miren lo que dice el capítulo 2 de esta misma epístola, el versículo 9: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Él no era un malhechor, él no era un delincuente, pero lo trataban como tal. Y sabía también que en cualquier momento lo podían ejecutar. Eso lo menciona en el capítulo 4 de esta misma epístola, en el versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sabía que en cualquier momento podía morir. Estas palabras son casi como si se estuvieran escribiendo por si las dudas. Pero lo sorprendente del asunto es que aunque estaba encerrado, en lugar de preocuparse por sí mismo, se preocupa por su amigo Timoteo, que está libre. Es a quien escribe esta epístola. Y le dice en el versículo 7: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Saben ustedes por qué le dijo eso a Timoteo? Porque Timoteo era muy joven y era muy tímido. Entonces escribe esta epístola para animarlo, como diciendo: si yo estoy en la cárcel, estoy contento, tú debes estar contento, debes animarte, no te desanimes. ¿Y saben por qué se lo dice también? Porque en aquellos tiempos era muy difícil ser cristiano. No es como ahora que cualquiera dice: no, yo soy cristiano. En aquel tiempo los cristianos eran perseguidos, eran encarcelados, eran azotados. Como Timoteo era joven y era tímido, podía llenarse fácilmente de temor. Eso de los temores es algo que le puede acontecer a cualquier cristiano. Hay ocasiones en que tenemos dudas, nos desanimamos, y en esos momentos es cuando pueden venir los temores. Las causas para los temores pueden ser muy variadas. Por ejemplo, hay personas que tienen temor al rechazo de sus seres queridos. Cristianos que tienen temor de la pobreza. Cristianos que sufrieron en su infancia mucha pobreza y que tienen miedo de no tener lo suficiente para salir adelante. Temor al futuro, temor a la soledad, etc. Cuando un cristiano se llena de temor, podemos hacer cosas que no son buenas, que no son convenientes. ¿Saben qué es el temor? Hace que en lugar de que tú te enfrentes a los problemas, huyes de ellos. Un creyente no debe ser un cobarde, debe enfrentar los problemas. Un problema que no se enfrenta, ¿cómo pueden ustedes esperar que se solucione? Creo haberles contado en alguna ocasión de que yo le decía, preguntaba a un amigo: oye,
¿Cómo le haces tú para solucionar tus problemas con tu esposa? ¿Y saben qué me dijo? Dice, si yo llego a mi casa y está de malas mi esposa, dice, me salgo a dar una vuelta y regreso hasta que ya se le bajó el coraje, o hasta que ya está dormida. Le digo, no, eso no soluciona ningún problema. Le digo, si tú ves que tu casa se está quemando, pues voy a dar una vuelta a ver si se apaga. No, tienes que echarle agua. No, los problemas tiene uno que enfrentar. Los cristianos debemos agarrar el toro por los cuernos y buscar una solución. Cuando una persona nace de nuevo, ya tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace ver las cosas de otra manera y nos fortalece y nos da un carácter diferente, vamos a decirlo así. Vean cómo dice aquí en el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un debate acerca de si la palabra espíritu aquí está bien que sea con minúscula. Hay algunos, como William Hendrickson, que dicen que esta palabra espíritu debe estar con mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, se le acaba su cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, le dice Pablo a Timoteo. Dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, cuando una persona se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le capacita para vencer su timidez, su cobardía, sus temores. Cuando una persona se llena de temor, no podemos ver las cosas como se debe, como que se distorsiona nuestra perspectiva. El temor nos hace ver o nos hace parecer como cobardes. Aquí en la provincia, en México, sobre todo en las partes del norte o del centro del país hacia el norte, hay lugares donde abunda el narco. ¿Y saben qué? Que las personas que viven en esos lugares viven con miedo. Y muchos emigran, muchos malbaratan sus terrenos porque tienen miedo de los narcos. Y hay otros que por miedo se unen a los narcos. Dicen, no, pues mejor no puedo con ellos, pues me uno a ellos. Y hay otros que pagan la cuota, comerciantes que pagan la cuota y se dejan extorsionar por miedo. Y hay otros que no acusan a esas personas por el mismo miedo. ¿Se acuerdan? En una ocasión leíamos que supimos de pastores que en Ciudad Juárez, por miedo a los narcos, por miedo a los extorsionadores, dejaban a la congregación. No nos vemos. El miedo nos hace parecer cobardes, nos vuelve egoístas. ¿Y saben qué? Nos vuelve tacaños. El miedo a la pobreza nos vuelve tacaños. No, mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí. Y el egoísmo hace que pensemos, en esta situación me importo yo, me importa mi familia y nadie más me importa. Un cristiano no puede pensar así, no debe pensar así. Hay algunos que hablan de un posible colapso económico en México. Los empleos están muy mal pagados. Hay personas que estudiaron mucho y que ganan muy poco. Profesionistas que tienen que vender algo para compensar su mal sueldo que tienen. Hay graves problemas en Pemex. El petróleo está por los suelos. Y hay la amenaza de que el próximo presidente de los Estados Unidos saque a millones o cuando menos cientos de miles de indocumentados o de ilegales hacia México. La mayor fuente de ingresos del gobierno mexicano o de México es de los indocumentados que están allá. Entonces, si nos regresan para acá, ¿qué va a hacer de todo ese dinero que entraba? Sería una cosa terrible. Y esos cientos de miles, ¿a qué se van a dedicar? Si no hay empleo aquí, ¿se van a dedicar a vender marihuana? Incluso algunos hablan de una posible recesión a nivel mundial. Muchos le echan la culpa a China, pero pues quién sabe si sea toda la culpa de China. Una recesión habla de una paralización de la economía, una inflación horrible. ¿Qué haríamos nosotros si ahorita el dólar cuesta 19, que de repente ¡pum!, se disparara a los 25? Imagínense lo que sucedería. Ya ha sucedido antes, no sería la primera vez que sucediera. Dice el apóstol Pablo
que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, o no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero recuerden ustedes que antes de Pentecostés, los judíos, los creyentes más bien, los discípulos, tenían miedo de los judíos, estaban encerrados. Dicen, no, si salimos estos nos van a matar y nos va a pasar lo mismo que Jesús, nos van a crucificar. Estaban encerrados, pero llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y se convirtieron en leones. Empezaron a predicar con mucho valor. Pero es que el Espíritu Santo les dio un poder que antes no les había dado. Si nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos miedo del poder de Satanás y no confiamos en el poder de Dios para ayudarnos, ¿saben qué va a pasar? Vamos a tener problemas. Tenemos que entender que Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Dice en el versículo 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué fue lo que Dios les dio el día de Pentecostés? Les dio poder. El poder es un fruto del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu nos capacita para enfrentarnos a cualquier problema sin miedo. Y luego dice, y de amor. Esa clase de amor que le debemos a Cristo y que le debemos a nuestro prójimo. Si estamos convencidos de que somos hijos de Dios, de que somos perdonados, de que somos salvados, amamos a Cristo y amamos a nuestros semejantes. Entonces, si realmente amamos a Cristo y a nuestros semejantes, podemos enfrentar cualquier cosa que venga. ¿Por qué Cristo, estando en la cruz, oraba por los que lo mataban? Le decía al Padre, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. ¿Qué clase de amor tenía Cristo para aquella gente, para pedir esa clase de cosas? Si amamos a Cristo y amamos a nuestros semejantes, no tendremos temor de lo que pueda sobrevenir en México ni en el mundo. Pase lo que pase, nuestro Dios estará con nosotros. Díganme, ¿qué es lo peor que podría sucedernos? Si somos creyentes verdaderos, lo peor que puede sucedernos es que muramos. Pero díganme, ¿qué perdemos muriendo? Y luego dice al final del 7, y de dominio propio. Esta palabra se traduce en otras versiones como templanza. Templanza y dominio propio es lo mismo. Y el dominio propio es otro fruto del Espíritu Santo. En la lista de los frutos, ahí en Gálatas 5 dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y hasta el último está templanza. No porque sea lo menos importante. Henrik se traduce esta palabra como autocontrol. Vean, dominio propio, templanza o autocontrol. O sea, podríamos traducir esta palabra, templanza, como la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. En medio de una situación difícil, en medio de una situación donde todo el mundo a nuestro alrededor tiene miedo, el creyente puede estar firme y ser valiente. Esta clase de autocontrol, esta clase de templanza, la manifestaban los mártires en el momento que los estaban matando. Muchachitos, jovencitos que eran muertos por ser cristianos, podían morir contentos. ¿Se imaginan ustedes morir por Cristo y experimentar esa clase de dominio propio, de manera que alababan a Dios en medio de su dolor? Es increíble eso. Una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo. Esos mártires que estaban muriendo estaban más lúcidos que los verdugos que los mataban. Y se demuestra que estaban lúcidos en que oraban por los que los estaban matando, como Cristo oró por los que los mataban en la cruz. Entonces, vean ustedes la importancia del dominio propio. Es una importancia que no podemos exagerar. Por eso me voy a profundizar un poco en este tema del dominio propio. ¿Qué cosa es el dominio propio? ¿Qué cosa es la templanza? Vean, algunos la han definido de esta manera. Dominio propio es la capacidad de actuar en base a principios y a convicciones. Escuchen. Dominio propio es la capacidad de actuar en base a principios y a convicciones, no en base a impulsos, no en base a caprichos.
Ven, los niños y los muchachitos jovencitos actúan en base a sus caprichos, en base a sus impulsos. Y algunos adultos también. Pero ¿saben una cosa? Un creyente maduro nunca debe actuar en base a eso. Si estamos convencidos de quiénes somos, de lo que tenemos en Cristo, de que hemos sido perdonados, de lo que nos espera en un futuro, no tenemos por qué actuar así como pollos descabezados, llenos de miedo. No le hemos entregado nuestras vidas a Cristo y estamos regidos por su palabra. Para nosotros los creyentes, la suprema autoridad es esta. No es lo que dicen los filósofos, los escritores, los poetas, los intelectuales, ni nuestros gobernantes. Es lo que dice Dios en su palabra. Le hemos entregado nuestras vidas a Cristo y le pedimos a Dios que nos muestre en su palabra qué es lo que tenemos que hacer. No vamos a hacer lo que sintamos, lo que nos parezca conveniente, lo que nos parezca simpático. Vamos a hacer lo que está escrito. Por ejemplo, para que me entiendan todavía más, un cristiano debe leer la Biblia. Le vamos a decir a Dios: oye Dios, pero pues hoy no tengo ganas de leer la Biblia. No leemos porque tenemos ganas. Es que es nuestra obligación hacerlo. Es una orden que Dios nos ha dado. Lo mismo sucede con la oración. Dios no espera que sintamos ganas de orar, porque si está esperando Él que sintamos ganas, nunca las vamos a sentir a lo mejor. Es más agradable estar viendo la televisión. A la carne le agrada más eso. Pero Dios nos ordena que oremos, porque si no nos lo ordenara, quizás no lo haríamos. Imagínense que Dios dijera en su palabra: oren cuando tengan ganas. Ustedes le dan la orden a un niñito de unos 4 o 5 años: hijo, ¿me ayudas a barrer? Ay, no tengo ganas. Hijo, no, ¿puedes hacer tu tarea? Ay, no tengo ganas. Así son los niños. Y hay algunos adultos que dicen: yo soy un hombre de convicciones, o voy a misa cuando lo siento. Pero lo que dicen ellos son unos necios. Nosotros venimos al culto porque lo sentimos. Es nuestra obligación. Si somos creyentes, es nuestra obligación. Un creyente maduro actúa en base a convicciones. Sabe lo que Dios dice, lo que Dios requiere, lo que Dios le exige, y está dispuesto a obedecer, cueste lo que cueste. El creyente que tiene dominio propio entiende que Dios lo tiene todo bajo control y que nada acontece si no es su voluntad. ¿Ustedes han llegado a ese punto? Nada de lo que nos acontece ocurre por casualidad, sea lo que sea. Si tenemos trabajo, es la voluntad de Dios. Si no lo tenemos, es la voluntad de Dios. Si nos muere un ser querido, es la voluntad de Dios. Si nos pagaron lo que nos deben, es la voluntad de Dios. Si no nos quieren pagar, no es la voluntad de Dios. ¿Entienden? Y cuando entendemos eso, todo cambia. Entonces, escuchen, si viene una gran devaluación y todos somos afectados, porque no cabe duda de que todos lo seremos, no será obra de la casualidad. Todo lo tiene Dios bajo control. Una casa que venden en $1.000.000 y que no la venden en pesos, la venden en dólares. Si de repente el dólar sube a 25 pesos, imagínense todo lo que sube esa casa. Y estando el petróleo a un precio tan bajo, ¿qué va a suceder con la gasolina después? En una devaluación, va a subir mucho. Los cristianos debemos actuar en base a principios sacados de las Escrituras, convicciones que tenemos de lo que Dios dice en su palabra. Vamos a suponer, por ejemplo, que me vienen a ofrecer un coche muy barato, o una motocicleta, o algún objeto de valor, algo que cuesta muy caro, me lo venden muy barato, y eso me hace sospechar, y digo: aquí hay gato encerrado, a lo mejor han robado esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Actuaremos en base al impulso? ¿En base al capricho? Esta es una oportunidad. No, debemos ser muy precavidos y no comprar cosas de origen dudoso. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, estaba contento. Si estaba en peligro de muerte, ¿por qué estaba contento? ¿Saben por qué? Porque él entendía que el emperador romano y sus carceleros, todos los guardias, estaban en las manos de Dios. Él entendía que no estaba en la cárcel por obra de la casualidad. Dice: es Dios el que me trajo aquí.
Por eso Juan Bunyan, el autor de Peregrino, también estaba contento en la cárcel, a pesar de todos sus hijitos que no podía ver. Si ustedes entienden que su patrón, que su trabajo, y el dinero que le deben, están en las manos de Dios, ustedes pueden tener paz y no tendrán temor de lo que pueda suceder. ¿En las manos de quién están las bolsas de valores del mundo? ¿En las manos de quién está Wall Street? ¿En manos de quién están los extorsionadores? ¿Acaso se rigen a sí mismos? ¿Se mandan a sí mismos? No, están en las manos de Dios. El dominio propio es también la capacidad de actuar en base a la razón. Los cristianos debemos actuar en base a la razón, no en base a nuestros estados de ánimo. Así actúan también los niños. Hay niños que de repente están bien contentos, les diste para sus papás, pero si no les das están bien de malas y ya no quieren hacer nada. Entonces, sí, hago la tarea si me das para mis papás, y si no, no, ya los mal acostumbraste. Debemos actuar conforme a la razón. Vamos a suponer que estás muy estresado, has trabajado mucho y tu trabajo es muy pesado y vienen las vacaciones y dices tú, me merezco unas vacaciones y con las vacaciones se me va a quitar el estrés, pero no tienes dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pedir prestado para irte de vacaciones? Telmex ofrece dinero para que te vayas de vacaciones, pero luego cada mes te lo quitan. No, olvídate. Pedir prestado es bien fácil, pero pagarlo ya no es tanto. Los niños, los muchachos, se dejan guiar por sus emociones. Si sienten ganas, hacen la tarea. Si sienten ganas de obedecer, obedecen. Es que obedecen. ¿Qué va a hacer de esos muchachos si no les enseñamos a obedecer? ¿Ven? ¿Quién va a enseñar a obedecer a nuestros hijos? No los maestros, no las autoridades, no la policía, no se lo van a enseñar en el reclusorio. Tenemos que enseñárselos nosotros. Los padres somos los encargados, según Dios, de enseñar a obedecer a nuestros hijos. Si tú no enseñas eso a tus hijos, no les enseñas nada. Hay algunas jovencitas que le hacen caso a su corazón y no a la razón. ¿Y qué pasa? Pues que salen embarazadas y quedan como madres solteras, sufriendo las consecuencias de obedecer a sus sentimientos, a sus emociones y no a la razón. El dominio propio nos dice, esto es lo correcto, eso es lo que haré. Un cristiano debe hacer lo que es correcto según Dios, no según lo que yo pienso. Estamos cantando y cantamos ese himno que dice dulce oración. Está muy bonito ese himno, pero una cosa es cantar dulce oración, pero que tal vez no sea tan dulce. ¿Sí? No van ustedes a decir que cada vez que se puedan orar dicen, ay, qué bueno que llego a la hora de la oración. No, la carne se niega. A la carne no le gusta la oración. Entonces oraré cuando sea dulce la oración. No, tenemos que orar. Muchas veces la oración es una guerra. ¿Ya vieron la película de Cuarto de Guerra? Eso es la oración, es un cuarto donde se libra una guerra. Es ahí donde se ganan las victorias o se tienen las derrotas. Si Dios está contigo, vencerás. Si no está contigo, serás derrotado. Pero el diablo y la carne se oponen a que oremos. Entonces, ¿qué haremos? El Espíritu Santo quiere que oremos. Dios nos pide que le busquemos. ¿Qué harás tú? ¿Vas a orar como Dios dice o harás lo que la carne dice? La carne quiere comodidad, la carne quiere lo fácil. Supongamos que estoy muy desanimado y casi no tengo dinero, y en ese momento vienen y me tocan el timbre y viene un fulano y saca una pistola y me dice, ¿sabes qué? Mi jefe es el de los Zetas, de la familia michoacana, y dice que tienes que darnos 10,000 pesos mensuales, y si no, pues mira, tú dices, ahí tú dirás, ¿qué debo hacer? Estoy desanimado, he descuidado la oración, no tengo dinero, las entradas, las ofrendas están muy bajas, casi todo lo que entra sale. Entonces, ¿qué hacemos?
en ese momento tal vez me deje llevar por no por el miedo, sino por el pánico. Por la inflación no me alcanza el dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer si no me alcanza el dinero? ¿Voy a robar? ¿Voy a mentir? ¿Voy a falsificar mi báscula para ganarle más a las ventas? ¿Para tener más dinero? Un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano debe actuar conforme a la razón, basada en la palabra de Dios. Mi corazón me dice que los años pasan y todavía soy soltero. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a llenar de miedo? Porque se casó fulano y sultana y mengana y yo no. ¿Saben qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es pedirle a Dios que aumente mi fe y que me enseñe a confiar en Él y que me enseñe a estar contento con lo que Él me da y con lo que Él me niega. Él es mi dueño, yo no soy dueño de mí mismo. Él me dará lo que tenga que darme y me negará lo que tenga que negarme. Si tú no estás dispuesto a orar de esa manera, no puedes orar. ¿Sí? La oración, por definición, es un acto de oración, es un acto de adoración. ¿Cómo vamos a orar si tú no estás dispuesto a hacer lo que Dios te diga, a obedecerle? No hay adoración sin obediencia. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, si tú eres un rebelde, tú no puedes orar. Es por eso que solamente los creyentes pueden orar. Los inconversos no pueden. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieren sujetarse a Dios, no quieren obedecerle, no quieren hacer su voluntad. Entonces Dios no los escucha. Si tú te pones a orar y sientes como que Dios no te escucha, lo más probable es que no te escucha. El dominio propio, en tercer lugar, es la capacidad de actuar mirando a futuro. Los cristianos no debemos pensar en el aquí y ahora. Debemos pensar a futuro, en las posibles consecuencias de las decisiones que tomemos. No debemos pensar en la gratificación momentánea. Ay, es que esto se me antojó, pues a esto le entro. Es que esto es lo que me llama la atención. Pero ¿y qué con las consecuencias? Sacas una pantalla en abonos. Ah, pues qué bueno que ya tienes una pantalla. Pero ¿qué vas a hacer para pagar los abonos? ¿Quién te garantiza que vas a poder pagarlos? Entonces ya le presumes a tus parientes que tienes la pantalla. Pero te importó el momento y tú no pensaste a futuro. ¿Está Dios obligado a darte dinero para pagar esos abonos? ¿No será que van a venir los de Coppel a cobrarte la casa? Los creyentes debemos aprender a ver a futuro, a ver las posibles consecuencias de las decisiones que tomamos. Hace mucho calor, andas en la calle y te compras tu Coca-Cola de al litro. Pero no te digo el doctor que tienes 200 de glucosa. ¿Cómo te compras una Coca-Cola de al litro? Hay niños que comen dulces a toda hora y luego la dentadura pues sufre las consecuencias. Hay niños que sufren las consecuencias de comer dulces toda la vida con una mala dentadura. Hay personas que sufren las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Saben por qué? Por su falta de dominio propio. Vean ustedes la importancia del dominio propio. Los que no lo tienen, o más bien algunos de ellos, les gusta el dinero rápido y se meten en las apuestas, se meten en la lotería, se meten en la baraja y ¿saben qué? Su carácter queda marcado de por vida. Los apostadores llegan a volverse viciosos de la apuesta, quedan marcados para toda su vida. Dicen que algunos apostadores llegan a apostar hasta a su esposa, a su mujer. ¿Pueden creer eso? Entonces, debemos aprender a ver a futuro. Debemos buscar la guía de Dios en lo que tenemos que hacer. Si ustedes buscan la guía divina en la palabra de Dios, Él los guiará para que no tomen ustedes una decisión equivocada. Si ustedes tienen dudas acerca de una decisión que deban tomar, la tomen. Espérense, esperen en Dios, sigan orando, confíen en Él y Él les mostrará exactamente lo que tengan que hacer. Dice un texto: reconoce a Jehová en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en ti mismo, confía en Dios. Y si Dios ve
tú confías en Él y quieres obedecerle, Él te mostrará sus caminos y todo saldrá bien. Si estamos rodeados de problemas, tenemos un problema aquí y otro acá, y otro acá, debemos serenarnos, calmarnos, ponte a orar, no te espantes. Recuerden esto, si todo en el mundo está mal, Dios no lo está. Dios está bien. Y si ustedes entienden eso, que Dios está bien, entonces todo está bien. Si estamos rodeados de peligros, Dios nos ve. No puede Él sacarnos del hoyo. Acuérdense del caso de José. Cuando sus hermanos lo echaron en el pozo, tenía miedo. Dice, estos me van a matar. Sus hermanos vieron su cara de angustia y no les importó, ahí lo dejaron. Hasta que ya después uno de sus hermanos abogó por él y ya lo sacaron y lo vendieron. Pero ¿quién lo sacó del hoyo? No fueron sus hermanos, fue Dios. O sea, Dios entendía que podían matarlo ahí o que lo iban a matar si Dios mismo no interviene. Dios obró en la vida de su hermano para que abogara por él. Las cosas que se escribieron antes, dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza fueron escritas. Entonces, si Dios sacó del hoyo a José, puede sacarte a ti. David, el rey David, tenía montones de problemas por aquí y por allá. ¿Cuántas veces lo libró Dios de la muerte? Si lo libró a él, Dios puede librarte a ti. Decimos que creemos en un Dios todopoderoso, ¿sí o no? ¿Lo es o no lo es? Cristo está ahora sentado en su trono en el cielo y está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies, aunque no lo parezca. Todo el mundo está bajo los pies de Cristo. Cristo domina todo lo que acontece. Tiene bajo control todo lo que pasa en este mundo, aunque aparentemente no sea así. En el Medio Oriente están sucediendo cosas horribles. Es más, dicen algunos que en un sentido la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Que ya nada más falta algo que la detone por completo, pero que ya empezó. El hecho de que Estados Unidos tenga intereses en Siria, y Rusia también, y los ingleses también, y los franceses también, y los judíos, y los países árabes, no, ahí está la situación como para que se dé efectivamente de lleno la Tercera Guerra Mundial. Y otra cosa, en Estados Unidos pronto serán las elecciones a fin de año. Esas elecciones en Estados Unidos pueden traer consecuencias terribles para todo el mundo, empezando por México, que estamos tan cerca. ¿Saben qué puede suceder en Estados Unidos con el próximo presidente allá? Que se acabe la libertad religiosa. Si se acaba la libertad religiosa en Estados Unidos, eso es lo que dice Hillary Clinton. Si tienen ustedes parientes que pueden votar en Estados Unidos, díganles que no voten por Hillary Clinton. Eso es lo que ella haría. Acabaría con la libertad religiosa. ¿Saben qué pasaría si eso sucede? Con el tiempo se acabaría también aquí. Y cuando la libertad religiosa se acaba, los cristianos empiezan a ser perseguidos poco a poquito. Se les prohíbe hacer esto, se les prohíbe hacer otro, reuniones aquí, reuniones allá, predicar en contra de los homosexuales, de la lesbiana, olvídense. La crisis del petróleo ha traído graves consecuencias, graves problemas en muchos países. México se jactaba de ser un país petrolero y el otro día me enteré de qué creen, que las reservas petroleras en México, oigan lo que les voy a decir, las reservas petroleras en México alcanzan para surtir de petróleo a México durante 2 días. ¿Cómo ven? La reserva. Y que en Estados Unidos tienen petróleo de reservas para 1 año y nosotros para 2 días. ¿Se imaginan lo que puede suceder? Si hay una carestía, una inflación y sube de precio la gasolina, no, olvídense. Pero debemos ver esto que está ocurriendo en Estados Unidos, en el Medio Oriente y aquí en México, como un conflicto espiritual. ¿Qué cosa es un conflicto espiritual? Es un conflicto en donde están metidos las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, Dios en contra de Satanás. El diablo trata de crear conflictos en base al miedo. Al diablo le encanta meter miedo. ¿Qué hacen los líderes de la mafia? ¿Qué hacen los líderes de la mafia, de la Mara Salvatrucha? Producir miedo, eso es lo que les gusta.
Una vez me contó un amigo que asaltaron un camión donde él iba allá por Tlalnepantla. Dice que se subieron dos fulanos con unas pistolotas y dice que uno de ellos agarró la pistola y le empezó a pegar al tubo así. Quiero los de 500, quiero los de 200, dice, quiero los celulares y los relojes, quiero dinero. ¿Por qué le pegaba al tubo? Para que vean que la pistola no es de plástico. ¿Sí? O sea, si no le entran con el dinero, se van a morir unos cuantos. O sea, cuando la gente se espanta de sí, ¿no? Hasta los calcetines te doy. Al diablo le encanta producir miedo. ¿Saben ustedes que Satanás y sus demonios están detrás de los gobernantes de Dios? Es lo que dice el Salmo 2. Cuando Cristo venga, todos los gobernantes se van a unir para pelear contra Cristo en la batalla de Armagedón. Creerán que se van a salir con la suya como se salieron en la primera vez que Cristo vino. Satanás usó a los jesuitas, ha usado a los masones, ha usado a los Illuminati para producir miedo. ¿Saben quién también fue usada por Satanás? La Inquisición. La Inquisición mató a miles y miles en España, en México, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en todos los países católicos. Pero ¿saben qué era lo que quería el diablo? Disuadir a los cristianos, espantar a los cristianos, desanimarlos para que dejaran de buscar a Dios. Al diablo no le gusta que busquemos a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos ver esto como un conflicto espiritual, uno. En segundo lugar, debemos estar conscientes de la presencia de Dios. Acuérdense que hemos visto que no todos los cristianos estamos en el mismo grado conscientes de la presencia de Dios. Algunos tenemos más conciencia de esa presencia que otros. Hay ocasiones en que sentimos como que el diablo está muy cerca. Pero escuchen, debemos entender que aunque el diablo esté cerca, Dios está más cerca. Cristo está más cerca. Obama y Putin y los narcos no van a hacer nada que Dios no les permita, porque el que está en el trono es Cristo. Nosotros los cristianos sabemos que Dios está muy cerca, pero esa cercanía debemos cultivarla. ¿Y cómo la cultivamos? Por medio de la oración. El creyente que más ora es el que más aprende a confiar en Dios. En cambio, el que ora muy poco está siempre tronándose los dedos y que hay que a qué hora llega mi hijo y que a lo mejor ni me pagan y que tal si me corren y que voy a hacer si no me alcanza el dinero. En cambio, el creyente que está firme en Cristo dice que venga lo que venga, que tengo yo que espantarme. Hay ocasiones que parece como que Dios está dormido y como que tenemos que despertarlo, pero Dios no duerme. No es posible que Dios duerma. Vean Salmo 118. Vean lo que dice 118:5. Dice David: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugares espaciosos. O sea que Dios le quitó la angustia. Dios le quitó la angustia. Eso quiere decir. Y dice el 6: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cómo ven? ¿Por qué no temía lo que le pudiera hacer el hombre? Porque él sabía que Jehová, su Dios, estaba con él. David entendía que a quien debemos temer es a Dios y no a los hombres. Vean otro salmo, el 27. Vean lo que dice acá en el versículo 3, Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Vean lo que dice. No dice, aunque un ejército acampe contra mi ejército. No, dice, un ejército acampe contra mí. Dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David tenía enemigos por todas partes. Saben que todos los gobernantes tienen muchos enemigos.
aunque sean buenos gobernantes. Los malos gobernantes tal vez tengan hasta menos enemigos, pero todos tienen enemigos. Pero él no tenía temor. Vean lo que dice 27:2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, o sea, para comerme, para devorarme, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque él vio la mano de Dios con él. Y vean, David sabía y estaba tan seguro que aunque sus padres lo desampararan, Dios nunca lo haría, lo dice en el 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Aunque mis padres me desprecien, me rechacen, Jehová nunca lo hará. Y es por eso que David no tenía miedo. Si nosotros cultivamos la cercanía de Dios a través de la oración y meditamos en Él, acuérdense de esto, nunca debemos empezar a orar precipitadamente. Debemos meditar, debemos leer un ratito, que Dios nos hable a través de su palabra, se enciende nuestro corazón y empezamos a orar. Pero debemos dedicar tiempo. No es suficiente una oración de 2 o 3 minutos. Si por causa de su trabajo no pueden dedicarle mucho tiempo, cuando tengan más tiempo, dedíquenle más tiempo. Los sábados, por ejemplo, si no trabajan, dediquen más tiempo a la oración y a la lectura. Y así estaremos conscientes de la presencia de Dios. Porque, repito, esa presencia, esa conciencia de la presencia es variable. Hemos de confrontar también el temor con la verdad que ya conocemos. Conocemos la palabra de Dios. Mi corazón me dice esto y Satanás me dice aquello. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos entendido? ¿Saben cuándo es? Cuando demostramos si realmente creemos lo que decimos creer cuando estamos en problemas. Tú dices que amas a Dios, tú dices que crees en Dios, pero mira, estás en problemas y estás llorando y no tienes ninguna esperanza, no tienes ninguna fe. Pues entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Es muy fácil estar contentos cuando no tenemos problemas, pero si los tenemos, entonces no podemos estar contentos. Entonces nuestro gozo se deriva de que tenemos dinero, de que estamos sanos. Solamente los que creen en la Biblia, los que creen que la Biblia es la palabra de Dios, pueden tener una perspectiva correcta de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo en nuestro entorno y de lo que está sucediendo en el mundo entero. Dios todo lo controla, Cristo está a cargo. ¿Ustedes creen realmente que Cristo todo lo controla y que Él es justo y que nunca comete injusticias? ¿Ustedes lo creen? Porque si tú estás sumido en una grave crisis, tú puedes decir, no, a mí se me hace que Dios está equivocado. Creo que se le pasó la mano conmigo. Creo que Dios es injusto. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Ustedes creen, hermanos, que en verdad Dios todo lo puede? ¿Por qué es que David, aunque se viera rodeado por un ejército, no tenía temor? ¿Saben por qué? Porque él conocía a su Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos que Él es nuestro Dios y que Él nos ama y que Él está con nosotros, no tenemos por qué tener temor de nada ni de nadie. Si ustedes conocen a Dios, van a suceder 2 cosas. Van a tener temor de Él y confiar en Él. Las 2 cosas. Ustedes no pueden confiar en un desconocido. Si ustedes no conocen a Dios, ustedes no pueden confiar en Él. Si ustedes no conocen las Escrituras, si ustedes no leen la Biblia, ustedes no pueden confiar en ese Dios. Pero todos los creyentes tenemos conocimiento de Dios hasta cierto punto, pero no le conocemos como debiéramos. A veces sentimos que nuestro conocimiento de Él es muy deficiente. En una ocasión les dijo Jesús a sus seguidores: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué libertad hablaba? No hablaba de libertad política, hablaba de otra clase de libertad moral. Dios nos hace libres de temores, del temor del hombre, del temor del que dirán, del temor de las circunstancias que pueden sobrevenir, de toda clase de temores. A veces, en ocasiones, Dios nos pone en situaciones difíciles, situaciones que no podemos controlar. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando están así? ¿Saben por qué hace Dios eso? Lo hace a propósito. Dios nos mete en problemas
que no podemos solucionar. En esos momentos, cuando no podemos solucionar nuestros problemas, es cuando nos humillamos y le decimos: Señor, si tú no me ayudas, estoy perdido. Es entonces cuando aprendemos a crecer y a confiar, y cuando vemos las respuestas a nuestras oraciones. ¿En dónde está nuestra seguridad? ¿En el dinero que tenemos en el banco? ¿En el médico? ¿En el medicamento? Nuestra seguridad no está en nuestras circunstancias, está en Dios, está en Cristo. Si ustedes, escúchenme, están seguros de ser salvos, están seguros de haber sido perdonados y que no pueden perder su salvación, ya la hicieron. Porque el creyente que tiene esta clase de certeza puede estar seguro y confiado en medio de cualquier situación. Ya les dije, ¿qué es lo peor que nos puede suceder? Que nos maten. ¿Y qué perdemos si nos matan? Si estamos seguros de ser salvos, ¿saben qué? Ya no tenemos que comprobarles a los demás lo que somos. Eso es lo que hacen los inconversos. Los inconversos se sienten seguros cuando tienen dinero, pero cuando no lo tienen se llenan de miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a pedir prestado? Yo pedí prestado. Yo les he dado dinero a muchos y les he prestado a muchos, pero ahora que no tengo, yo voy a pedir prestado. Si estamos seguros de ser salvos, ya no nos sentiremos presionados de quererles demostrar a los demás que somos lo que no somos. ¿Me explico? Los inconversos tratan de impresionar a los demás, tratan de demostrarles que son alguien, que valen mucho, que son importantes, su autoimagen, su dignidad según ellos. Los inconversos tienen la presión de querer agradar a la gente. Les importa mucho el que dirán. A nosotros no nos importa eso. ¿Qué nos importa lo que diga el vecino? Que si nos ve necesitados, que si nos ve sin pantalla, que si nos ve que nuestra casa es muy humilde, ¿qué nos importa lo que la gente diga? Hay esposas que quieren agradar a su marido. Una esposa, si se siente presionada para agradar a un marido inconverso, borracho, muy estricto, mal hablado, pobre mujer, ¿cómo se va a volver loca? Pero cuando la mujer quiere agradar a Dios, entonces sus ojos ya no están en su marido, están en Dios. Y dice: Señor, si tú puedes perdonarme a mí, puedes perdonar a mi marido, sálvame, hijito. Tú puedes salvar a Dios a tu marido. Y hay esposos que tienen una esposa muy estricta, muy dura, y que quieren agradarla a ella. Escucha, está bien que trates de agradar a tu esposa, pero no se te olvide que tu esposa no es Dios. Tú debes agradar primero a Dios y luego a tu esposa. Pero un marido que trata de agradar a su esposa, por eso es un buen marido, no. Primero debes agradar a Dios. Dios es Dios. Igualmente hay hijos que tratan de agradar a sus padres, que quieren sacar buenas calificaciones para agradar a sus padres. Ay, es que yo quiero ganarme el aprecio de mi papá. Olvídate de eso. Tú tratas de sacar buenas calificaciones para Dios, no para tus padres. Estas personas, como no tienen seguridad en Dios, buscan seguridad en los hombres, en el dinero, en la pareja, en los hijos. Ay, mis hijos ya no me han hablado por teléfono. Ay, mis hijos de Estados Unidos ya no me han mandado dólares. ¿Qué te importa que no te los manden? Si tienes un hijo de Estados Unidos y tiene necesidades, mándale tu dinero. Si tú eres cristiano, que ellos no están dependiendo de lo que te manden. Hay otros que quieren quedar bien con sus parientes, con su jefe, con sus amigos. ¿Saben qué? Esa es una receta segura para el temor. Pues queremos quedar bien con la gente, nos vamos a volver locos. Pero si tenemos temor de Dios, si confiamos en Él, Dios nos librará de temores viles y rastreros. ¿Qué es lo que más nos importa a los que decimos ser creyentes? Nuestra relación con Dios. Dios es lo más importante. ¿Por qué queremos quedar bien con Dios? Queremos agradarlo a Él. Si tú quieres quedar bien con el dinero y quieres ganar amigos con el dinero, ¿qué vas a hacer cuando ya no tengas dinero? Pues tus amigos se te van a acabar. ¿Cuántos boxeadores así les pasó? Que cuando eran famosos y tenían mucho dinero, pues tenían muchos amigos. Ya después los bloquearon, ya los contrataban, se les acabó el dinero, ya no tenían amigos. ¿Pero por qué tenían aquellos amigos? Disque amigos, entre comillas.
porque les gustaban las alabanzas de los hombres. A nosotros eso es lo que queremos, que la gente nos alabe y nos felicite. Los hombres materialistas creen que valen mucho. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Pero si se les acaba, y se les va a acabar. Y si no se les acaba, se van a acabar ellos. Y si se te acaba el dinero, ese vacío de tu corazón, ¿cómo lo vas a llenar? El vacío del corazón no se llena con dinero. Muchos ambicionan dinero, ¿saben por qué? Porque quieren sentirse importantes. Quieren sentir que son alguien. Es más, lo crean o no, hay muchos que quieren meterse de pastores por lo mismo. Quieren meterse de pastores porque quieren sentirse importantes. La gente no les importa, les importan ellos mismos. Hay pastores que les gusta regañar a la gente. Hay personas que le tienen miedo al pastor, pero no a Dios. Los cristianos debemos temer a Dios, no al pastor ni a la gente. Entonces ya dije, vean, debemos entender que esto es parte de un conflicto espiritual. 1. 2, debemos estar conscientes de la presencia de Dios. 3, debemos confrontar el miedo con lo que sabemos y creemos. ¿Realmente creemos lo que estamos leyendo? ¿No será que nuestra mente está llena de datos, pero no creemos lo que decimos creer? Y en cuarto lugar, tenemos que orar. Lean Filipenses 4. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Dice, por nada. Eso parece una exageración, no, por nada. Dice, sino, o sea, en lugar de estar preocupados, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En lugar de estar gastando nuestra mente y nuestro corazón, de estar, ay, ¿qué hay de hacer de mi hijo? ¿Y qué hacer de mí que no tengo dinero? Ponte a orar. Y dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios hará que puedas concentrarte en Él, en su poder, en su gracia, en su misericordia. Y si tus ojos pueden estar en Cristo, olvídate de todo lo que te rodea. Dice, la paz de Dios. ¿Se imaginan ustedes cómo es la paz de Dios? ¿Quién podría explicar eso? Debemos orar, no olviden, en base a las promesas de Dios. Debemos orar conforme a lo que está escrito. No vamos a pedir lo que se nos ocurra, porque hay personas que no más piden para sus hijos, para su casa, para su carro, para sus problemas. No, debemos pedir por la obra de Dios, por el reino, porque las almas se salven, porque Cristo sea conocido. Y también debemos pedir por nuestros hijos, claro que sí, pero no es eso lo más importante. Yo no dudo que alguno, más de alguno, cuando se pone a orar, nada más le pide por sus propios hijos. Dios mío, que no les falte a mis hijos dinero, que no les falte el trabajo. Es lo único que piden. Muchos creen que oran y no oran, porque una oración egoísta no es una oración. Dice en un salmo David: clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quién lo libró? Jehová. Vean cómo dice otra vez en el versículo 7, Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Vean, esto se refiere a nuestro ser entero. Guardará nuestra mente, nuestros afectos y nuestra voluntad en el objeto correcto. ¿Cuál es el objeto correcto? Cristo. Es por quien vivimos, es por quien la vida tiene sentido. Podemos perder la vida, podemos perder nuestros hijos, podemos perder nuestro trabajo, podemos perderlo todo, pero si tenemos a Cristo, no lo podemos perder. ¿Quién nos puede robar a Cristo? Entonces, si ustedes tienen temor y eso no les conduce a Cristo, entonces ¿dónde está tu fe? Si eso no te conduce a orar y a depositar tu confianza en Cristo, entonces ¿qué? Si un inconverso se llena de temor, si un inconverso se llena de pánico, ¿qué hace? Puras tonterías. No sé si ustedes sepan que en 1920 y tantos
en México hubo un hambre muy grande. Así le llaman la época del hambre. Dicen que no había cosechas, no había animales, se morían de hambre. Había una sequía tan grande, los animales se morían. Ya se los comieron, ya no había que comer, y la gente andaba por los montes buscando a ver qué verdolagas se comían crudas. ¿Saben qué hicieron por el miedo muchos? Que llegaban a las haciendas y se brincaban las haciendas, se hacían gigantes de unos con otros, pero pues los hacendados tenían armas, tenían quien los defendiera. Pues decían, pues si me voy a morir de hambre, pues que me maten de un balazo. Pues se brincaban a las haciendas, se robaban el maíz, se robaban el trigo, lo que encontraran, y mataban a los hacendados. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Un cristiano va a matar por miedo? ¿Un cristiano va a robar porque tiene hambre? ¿Tus hijos están muriendo de hambre? No, pues, ni modo, voy a robar, Dios mío, perdóname. No, un cristiano nunca robará por hambre. Hemos de orar, pero también tenemos que actuar, pero en base a la fe. O sea, si decimos cristianos, entonces se supone que tenemos fe. ¿Qué es la fe? Dice el autor de Hebreos. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos bien seguros que Dios es bueno y Él nos dará lo que tenga que darnos, aunque parezca que no lo hará. ¿Saben qué? Si solamente obedeciéramos a Dios, nuestros temores se acabarían. Si solamente fuéramos obedientes. Es posible que algunos no ofrenden por miedo. Digan, no, si ofrendo, el dinero no me va a alcanzar. Por no tener dinero, algunos se pelean con su pareja. Algunos se divorcian por dinero. Vean Daniel 3. Daniel 3, 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arca, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postráis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos muchachos eran jovencitos y actuaron en base a la fe. Díganme, no tendrían temor, tenían que tener temor si eran jóvenes y sabían que el rey los iba a matar. Dice: no te vamos a servir, no te vamos a adorar. Estos muchachos actuaron en base a la fe, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando actuamos en base a la fe, ¿saben qué hace? Dios nos fortalece y nuestra fe crece. ¿Se acuerdan cuando Nehemías estaba reconstruyendo el muro? Cómo había alrededor los cananeos que los querían matar. Tenían miedo, estaban construyendo el muro. Él dice que con una mano tenían la cuchara para echarle la mezcla y en otra mano tenían la espada. Tenían miedo, dicen: nos van a matar. Pero levantaron el muro, se sobrepusieron al temor. La fe les capacitó para obedecer y nos capacitará a nosotros. ¿Y saben qué? Cuando nos ponemos a orar y ponemos nuestro problema en las manos de Dios y sentimos que nuestro Dios nos escuchó, que nuestra oración llegó a nuestro Dios, ¿saben qué? Decimos: Señor, tengo paz en mi corazón, que venga lo que venga, que pase lo que pase. Ustedes, cuando tengan problemas, consideren qué es lo peor que puede suceder. Estoy aquí ahora con este problema. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿No están ustedes dispuestos a enfrentar eso? Lo peor. Porque si ustedes se dejan llevar por el temor y toman una decisión que no deben de tomar, sufrirán las consecuencias. Vean 2 Corintios 7.
Vean lo que dice aquí Pablo. Segunda de Corintios 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Vean lo que dice Pablo. Era un apóstol y tenía miedo. Si Pablo, que era un apóstol, tenía miedo, imagínense nosotros. Si él, que tuvo tantas revelaciones, tenía miedo. Pero Pablo dijo en una ocasión: yo sé que estar con Cristo es muchísimo mejor. Dice: si me matan, me voy con él. Pero tenía temor. ¿Cómo ven? Entonces, ven, hemos de orar, hemos de actuar en base a la fe. Y por último, ¿saben qué? Tenemos que refugiarnos en el temor de Dios. Si somos creyentes, escuchen, Dios nos ama. Nos ama con el mismo amor que ama a Cristo. Y el que ama la cabeza, ama los miembros. Vean 1 de Juan, capítulo 4. Primero de Juan 4, 18. Primero de Juan 4, 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ven? ¿Cuál es este perfecto amor? ¿El nuestro? Es el de Él, es el de Cristo. El del nuestro es un amor imperfecto, es un amor variable, fluctuante. Pero el amor de Cristo es un amor perfecto, que nos amó hasta el fin, desde antes de la fundación del mundo, eternamente. Y vean lo que dice después, en el versículo 18. Dice: porque el temor lleva en sí castigo. O sea, si tenemos temor, ¿qué quiere decir? Sufriremos las consecuencias. Y dice: de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, algo te falta. Si tú eres un cristiano miedoso, es que algo te falta, no has sido perfeccionado. Si eres algo, eres un hijo de Dios, pero algo te falta. ¿Eres tú? Te hago la pregunta. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente en Cristo. Si lo eres, Dios te ama con un amor infinito. Escuchen, Dios nos amó a los que creemos en Él desde antes de que naciéramos. ¿Pueden ustedes entender eso? Es como una madre que ya quedó embarazada, ya ama a su niño que tiene en el vientre, todavía no nace, pero ya lo ama. Dios nos amaba antes de que naciéramos. ¿Entienden ustedes cómo es el amor de Dios para con Cristo? De esa manera nos ama. Entonces, si somos sus hijos y nos ama, Él tiene un propósito para nosotros. Los padres tenemos un propósito para nuestros hijos, que a veces no se cumple, pero el propósito de Dios sí se cumplirá, no puede fallar. Entonces Dios nos dará el dominio propio. Dios nos dará más amor para con Cristo, para con nuestros semejantes, para que aprendamos a confiar en Él, que Dios nos libre de cobardía, que Dios nos libre de egoísmo, etc. Y déjenme decirles dos palabras a los que están aquí y que no se han convertido todavía, que no son verdaderos creyentes en Cristo. Si ustedes no son convertidos, ni obedecen a Cristo, ni quieren dejar su pecado, entonces sí deben temer. Entonces sí deben tener temor. ¿Saben por qué muchos se meten en una religión? Para huir del temor. Yo estoy bien porque yo ya tengo una religión. El que tú tengas una religión no te garantiza nada. Tú debes creer en Cristo para ser salvo. Y si no le entregas tu corazón y tu vida a Cristo y lo obedeces, tú no eres salvo. Y lo peor que te puede suceder es que creas que lo eres cuando no lo eres. Si no hay evidencia, si no hay frutos en tu carácter, si sigues haciendo cosas que no debes y sigues haciéndolas, tú no eres salvo. Entonces debes tener temor. Pero muchos, repito, se meten en una religión para sentirse bien. Usan la religión como una válvula de escape, como un somnífero para sentirse bien. Cuando somos afligidos, Dios trata con nosotros, con los creyentes, pero también con los inconversos. Si Dios te aflige, es por algo. Si estás en graves problemas, por algo.
Dios quiere que te arrepientas. No mires tus problemas por tus ojos en Cristo. Dios habla de muchas maneras, pero somos tan necios que aunque Él nos habla de una manera o de otra, no entendemos. Nos habla Dios a través de su palabra, a través de un video que vemos en el internet, en la televisión. Nos habla Dios a través de un amigo, de un pariente, de un hermano, de un libro cristiano, a través de la providencia. Dios nos habla de muchas maneras. No entendemos su lenguaje, no entendemos su idioma. Cuando Cristo venga, los temores se acabarán para todos los creyentes. Aunque estemos en este mundo y estemos llenos del Espíritu Santo, en algún momento tendremos temores. Pero cuando estemos en el cielo, todos los temores se acabarán. Cristo enjugará nuestras lágrimas y jamás volveremos a llorar. Y si lloramos, pues lloraremos pero de alegría. Pero los que no se arrepientan, los que no creen en Cristo, sufrirán eternamente. Tendrán temor eternamente y nunca se les quitará. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias por lo que Cristo hizo, porque es en Él que tenemos paz y gozo y confianza, no por lo que somos, sino por lo que Él es, por lo que hizo. Enséñanos a creer, Padre, en la obra acabada, en la obra perfecta de Cristo. Oh Dios, a entregarte nuestras vidas, para que tú las dirijas, para que tú las conduzcas por tus caminos. Te pedimos que bendigas tu palabra. Oh Dios, úsala en la vida de todos, que tu nombre reciba la gloria. Por Cristo te lo pedimos. Amén.